Bienvenido, hermano, al estudio. Conmigo, sus hermanos, la palabra de Dios. Usted será bienvenido siempre. Bienvenue en Haïti, la parole de Dieu. Et par ici, qu'il faut, c'est amis. Et moment ça, nous pourrons voyager dans la Bible. Nous avons commencé, nous avons fait une première vidéo ça pour nous capables partager. Et puis, quand nous sommes capables de quitter question et nous capables pour voir Saint-Esprit de Dieu, Christ là qui est avec nous, nous capables d'atteindre. Vamos a viajar en la Biblia, entonces es el primer comienzo del video y podemos entender. Si hay preguntas puede dejar y puede compartir con los hermanos y puede escribir también en los videos y puede acompañarnos a estudiar juntos la palabra. Busca su Biblia y entender día a día. Vamos a tratar de cada semana, si Dios mediante, podemos compartir un video en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquier página que podemos estar y podemos compartir la palabra del Señor y podemos llegar a viajar en el contexto de la palabra de Dios. Bienvenido. Vamos a orar. Padre eterno que está en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Señor, en este momento te pedimos, deja su reino cae sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos guíe en el camino correcto y ayúdenos. Darnos su mente, Señor. Darnos sus ojos para leer y darnos su memoria para guardar su palabra. Y darnos su boca para hablar. Y damos su mano, Señor, para agarrar su palabra. Y darnos su corazón para contener su palabra, tus santas escrituras. Límpianos, ayúdanos, Señor, para podamos leer y viajar y seguirnos en la palabra del Señor. Amén y amén. Ok. Primero, para entender, pour entender, pour comprendre la parole de Dieu, la palabra de Dios, hay que saber qué es la Biblia. Premier, pour faire une lecture de la parole de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible. ¿Qué es la Biblia? Ça, la Bible est, même si nous tout capil connaît, et bien tout capa connaît, como muchos saben, la Biblia es la palabra de Dios. La Bible, c'est la parole de Dieu. En griego, ellos lo llaman la Biblia biblioteca. ¿Por qué? Realmente es así, biblioteca de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Porque tiene 66 libros, bastante. Cuando llama biblioteca, podemos llamar algo similar como así, porque esos son de guardar los libros. Les nouvelles bibliothèques, nous sommes capables de si on bail comme ça parce que les mêmes la Bible, livre c'est a dit Bible là, nous porter dans mémoire, c'est ça même, c'est une bibliothèque que nous porter. La Bible là, c'est bibliothèque. La Biblia es una biblioteca. Entonces, Paraguay tiene muchos libros y para entender este libro, primero hay que pedir a Dios, como oramos, su entendimiento, todo para podemos entender la Biblia. La Biblia con 66 libros que divide en dos partes. La Biblia 66 livres qui divise en deux parties que se llama Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour ça que tout le temps à voyager là-dedans, la paix de nous, parce que ça pas content d'espagnol, nous travaillons pour tant d'espagnol, ça pas tant de créole, tout, tant de créole. El que no entiende créole también vas a entender el créole y el que no entiende español también va a entender español. Ve, podemos ser un profesor malo, porque no hay bueno, pero si llevamos, podemos entender el concepto de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces,
con ese 66 libros que podemos tener y podemos entender la palabra de Dios. Esos 66 libros no es un libro cualquiera. 66 livres, ça, c'est pour 66 livres qui n'importe. C'est 66 livres qui baillent. C'est 60 libros, 66 libros que da Señor Dios a sus profetas, actores, santos, que lleva de un 40 y pico actor que escribe esos 66 libros, que se divide en dos partes. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, qui compris 66 livres ça, bon Dieu baille à travers de hommes saints, bon Dieu inspiré dans eux, esos hombres santos que Dios inspira en ellos. La palabra inspiración en griego también, palabra inspiración en griego, significa el aire que inspira en la persona. Ejemplo, si cogemos el aire, podemos ver el aire respira, pero no sabemos dónde viene. Eso así mismo que inspiraba en griego, lo tenía, inspiraba Dios en esos hombres santos. Bon Dieu inspiré dans homme saint, dans grec, saint, inspiré veut dire vent, qu'a vanté, bon Dieu soufflé vent dans eux même à travers de eux même la parole il montre pour écrit homme saint 40 et puis homme saint pour capable montrer nous la parole. La parole pas bail parce que est volonté l'homme, non, il baille pour grâce, bon Dieu gagne pour nous. Et pour ça, 66 livres, ça, faut nous garder bien important. Esos 60 libros hay que dar importancia porque son tan importantes para el ser humano, para nuestra vida. Por eso la Biblia quiere decir la palabra de Dios, palabra santa de Dios. Por eso hay que entenderlo y hay que escucharlo. La Biblia dice, parole saint, bon Dieu, la parole de Dieu. C'est parole bon Dieu, c'est bon Dieu même, le n'a plus qu'à parler. Es Dios mismo, cuando estamos leyendo, que está hablando con nosotros, hermano. Dios te bendiga. Dios ama a todos. Todos. Por eso en San Juan 3, 16 dice, Dios amó tanto al mundo y da su Hijo unigénito para morir para la humanidad. Y todo aquel que cree en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Dans Jean 3, verset 16, mon Dieu va petit li pyréméen pour mourir pour le monde, pour l'homme. Et le monde qui croit en lui va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Alors que, et là pour moi, il faut comprendre la parole. Et en langue actuelle, dans la version nous gagnons là, il faut comprendre. Cuando vamos a leer la palabra, hay que saber la Biblia. ¿Por qué? El que trabaja construcción, tiene que, un albañil de construcción tiene que tener su herramienta. Herramienta significa los hierros necesarios para poder trabajar. También el carpintero tiene que tener su herramienta para poder trabajar. Y el mecánico, todo es herramienta. También nosotros que son lectores de la Biblia tenemos que tener su herramienta, su Biblia, primero y su apunte. Para poder entender. Hermano. Oui, en créole. Tout le monde qui bosse maçon, faut gagner
et zam ni préparé pour le capable faire travail là bien. Et même gens avec un mécanique faut gagner zam ni bien pour le visser pièce pour qu'il visser pièce. Il y a un monde qui charpente aussi, c'est même chose. Chaque travail qu'on fait, chaque professionnel faut gagner zam. Il y a un lecteur de la Bible, faut gagner Bible, faut gagner caillou pour marquer, pour capable connaître qui ça pour marquer. Ça passé et la Bible là, c'est pour nous voyager là-dedans. Les moments avant voyager là-dedans, les moments avant n'a connaît bien que la parole de Dieu. Sí. Así es, hermano. Hay que tener todas sus herramientas. Tiene que tener la Biblia. La Biblia, podemos decir, para estudiar, hay mucha versión en buena traducción que son buenos para podermos leer. Tenemos Reina Valera, tenemos versión América, lengua actual, lengua ahora hoy. Puede tener todo eso. Son buenas versiones, bien preparados para poder entender. Faut nous préparer ça équipement nous a gagné c'est Bible Valeria et langue Cunha et version en Amérique. Pour capable de tout ça et puis pour capable étudier la Bible. Ainsi lengua actual, langue actual Cunha, ça veut dire langue Cunha. Lengua actual, en créole, langue Cunha. Ok, il y a plus pour capable comprendre, pour nous capable aller. 1 Pierre 1, verset 21, en espagnol. Ningún profeta hablaba por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaban de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo o todas las palabras de Dios son importantes y son eficaces para los lectores, para leer, para disfrutar, para vivir, para platicar, porque todos son importantes, porque todo fue inspirado por Dios a través de 40 hombres santos. ¿Ok? Entonces, esos 66 libros tienen un total de 1189 capítulos. Ok, en créole. 66 livres a gagné en question de 1189 chapitres. Qui divisé en Ancien Testament, gagne 929. Et Nouveau Testament, gagne 260 chapitres. Verset, nous capables de jouer verset, gagne 30 000 ou 3 versets. Nous capables faut qu'on ait point ça comme lecteur. Par exemple, c'est point basique pour nous. El lector tiene que agarrar todo eso porque el punto básico de cada estudiante como nosotros de la palabra del Señor. Se escribe alrededor de 1400 a 1500 años y écrit à rebord de 1400 à 1500 années. Alors, pour capable comprendre, chaque lecteur faut un point ça positif, branché, pour capable comprendre. 66 livres ça faut qu'on ait Ancien Testament. Esos 66 libros, el 39 en el Antiguo Testamento escribe en arameo, lengua hebrea. 66 livres, 39 livres là, il écrit en langue hébreu, en arameo. Et Nouveau Testament
el Nuevo Testamento se escribe en griego. Recuerde, el 27 libro se escribe en griego. Nouveau Testament y 27 livres écrits en grec. Dans ancien longtemps, dans le premier siècle, langue qui était plus comique de parler, c'est 3 langues. En primer siglo, los 3 lenguas primero que hablaba esas 3 lenguas. Arameo, que hablaba los hebreos, y los griegos, y latín. Y el lengua más popular que había era griego. Por eso, más la traducción que hace en griego y latín, para que todos nosotros podemos escuchar y entender. Por eso, en lengua, la Biblia, en su idioma original, no hay fallo. En la traducción puede haber fallo, pero en original, en griego o en arameo, no hay fallo, porque ahí que siempre escribía la palabra de Dios. Ok. Changez nous dit langue qui te parler, c'est 3 langues, ça. Aramais, grec, latin. Et langue ça te plus commis, mais langue qui te plus commis dans toutes les 3 langues, c'était grec, dans le 1er siècle. Et pour ça, la Bible a fait tradition langue hébreu en grec, pour nous-mêmes, nous sommes capables de joindre. Et nous-mêmes, d'autres traditions, une fête là, il est capable de guérir, mais dans la langue origine de la Bible, pas de sacré erreur. El idioma que Cristo hablaba cuando estaba predicando era lengua hebrea, arameo, ¿ok? Langue Cristo parlait était arameo, il parlait. Ok? Et pour qui nous arrivons là? La Bible, si moi et ma voix nous pas comprenons ça, nous pas qu'à gagner définition la Bible. Si nosotros, la Biblia, si nosotros no sabemos esos puntos, no podemos tener la definición bien de la Biblia para poder llegar al concepto de la palabra de Dios, porque a veces a mí me gusta una parte y me gusta un versículo, otro, porque ahí Pedro dice en capítulo 1, versículo 21, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Toutes las escrituras, et bon Dieu qui inspire le qui baille. Tout c'est pour bon Dieu. Allez, pour ça, moi, avec vous, il faut nous qu'aimer la parole bon Dieu, fort pour nous capables d'avancer. Nous avons quelques autres points encore nous capables de partager avec nous-mêmes, frères, le Théo, et pour nous capables d'avancer, il faut que nous arriver pour nous partager. La Biblia tiene su partición histórico. La Biblia tiene separación histórica. El Antiguo Testamento vas a encontrar los 5 libros del Pentateuco histórico. Dans la Bible, on a besoin de 5 livres Pentateuque histoire. ¿Qué es? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos son los libros que escribió Moisés, los libros de la ley. Cada uno tiene su significado. Ces 5 livres, Moïse écrit, livre la loi, ça fait, il y aurait le livre Pentateuco. Por eso se llama libro Pentateuco. Y esos son libros de la ley. Cada libro tiene un porqué, tiene su significado en griego. En griego, Génesis quiere decir el comienzo. Es el comienzo, por eso es el primer libro. Dans le créole, Genèse veut dire commencement, parce que el commencé. Éxodo significa el camino, la salida.
de Egipto en griego. Por eso, el libro de salida. Levítico significa el libro real de la ley, de instrucción de la ley en griego. Y número, que es el número de cálculo, de cuenta, de matemática. ¿Qué quiere decir? Deuteronomio, que es decir la nueva ley o repetición de la ley a los pueblos de Israel. En creol. Genèse veut dire commencement. Et Exode veut dire sorti. Au chemin, sorti. Et Lévitique veut dire, en grec, Lévitique veut dire livre la loi, contrôle la loi qui baille et touchons la loi. Fini. Liméo. Liméo veut dire liméo côté mathématique, contrôle que ça compte. Deutéronome veut dire nouveau loi, ou réviser la loi. C'est-à-dire, bon Dieu baille Moïse la loi encore pour le bailler nouveau génération qui pour entrer Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça, 5 livres Pentateuque. Livre historique. Il y a un livre histoire. On a parlé de livre histoire. Et après le livre ça, on a vu un livre histoire ça, qui c'est Josué, Juge, Josué, Juez, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónicas, Nehemías, Estel. Nehemías, Estel. Esos son los libros de histórico del pueblo después que entra para entrar al Canaán. Esos son los libros de historia. Cada uno tiene su definición. Libro, vamos a llevarla de nuevo, libro libros sapienciales y poética. Libro poética. Primero Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. C'est-à-dire que changer en créole. Changer nous le met et livre histoire que c'est Joseph, Josué, Juge, Ruth, un Samuel de Samuel, un roi de roi, et Chronique de Chronique, Esdras, et Néhémie, Esther. Et encore, nous nommons l'autre livre poète, los libros de poeta, en creol también. Primero Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Son libros poeta histórico que existe en la Biblia. El livre poète histoire dans la Biblia. Peut-être faut con chaque livre ça pour capable partager. Tienen que saber cada uno de esos libros para poder hablar. Libro profético, livre prophète, prophétiser. El libro profético, livre prophétiser. Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nehemías, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ça, c'est livre prophétisé. Et là que
ou ap jwen liv prophète Piseo. Ça c'est livre là dans tout ap jwen côté ou ap jwen en pile théologue do et prophète mineur, prophète majeur. Prophète mineur ça veut dire pas parce que l'autre prophète majeur plus gros que prophète mineur et parce que prophète majeur écrit plus livre et l'autre ça les mineurs parce qu'il gagne moins livre et comme ça tout capable joindre que prophète mineur te gagne plus capacité pour ils font ça que les résumations ils font résumé et puis ils bail parole par eux puis rapide et l'autre prophète majeur capable de gagner moins capacité au bali puis long autour au regarder te gagne plus travail tout et pour ça pas parce que vous mettez moins que l'autre mais le prophète parce que livre là miné pas long et pour ça et théologue relève miné et le livre prophético va haber libro mayor profeta menor no es porque el profeta menor fue más pequeño que el mayor, porque todo fue profeta de Dios. No, será, si pensamos, muchos teólogos, nosotros como teólogos también podemos pensar, será porque los profetas menores o tenían más capacidad y harán un resumen y le dan menos capítulo. O será que los profetas mayores tenían más trabajo o más tiempo y escriben más. Por eso los teólogos le llaman profeta mayor, profeta menor. Ahí en esos libros donde yo acabo de leer, proféticos, vas a encontrar, historia profético, vas a encontrar menor y mayor, y eso que quiere decir. Entonces, esa sabe. Entonces vamos a cambiar y en el Nuevo Testamento, que Nouveau Testament, c'est notre avledo à travers après premier siècle commencé écoutez il a commencé à écrire à partir des années 50 à tal 100 ok après mi-temps siècle changé Jésus-Christ allait à partir des 37 ans l'aller et après ça il a commencé à écrire d'avledo à partir des années théologue à partir des années 50 à 100 il a écrit 27 livres du Nouveau Testament. Et le théologue dan, después que Cristo se fue a partir de años 50 al 100, se escribe el Nuevo Testamento. Entonces podemos pensar se abarca de 100 años. 100 años el Nuevo Testamento. Entonces, si pensamos de 1400 a 1500 años, calcula cuántos años duró el Antiguo Testamento. Si nous pensons de 100 années Nouveau Testament, calculo de 1500 à 1600 années, combien fait mathématiques ou même pour combien Ancien Testament prend pour l'écrit. Par exemple, pour nous pas cabal valer tout, nous faut nous bailler toute valeur parce que tout inspiré avec Saint-Esprit de Dios. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ok. Mateo fue el primer libro que se encuentra, pero los teólogos, a través de investigación, dice que Marco fue el primer libro que escribió en el Nuevo Testamento. Supuestamente que al analizar que Marco y Lucas copiaron una parte de Mateo y Lucas, perdón, copiaron una parte de Marco para poder completar lo de ellos. Entonces, también tiene que saber que Lucas fue la lengua que más hablaba el griego. Por eso en las escrituras de él es más sobresaliente Lucas, porque fue un doctor y sabe y hablaba griego y él escribe, no tiene que traducir, él escribe en griego, pero los otros fue en arameo, que comenzaba y ellos traducían. Entonces,
Recuerde, todo ese libro, 4 libros, los evangelios, changé, nous dit en creol ahora. Mateo, el primer evangelio que presenta, pero los teólogos, al investigar, dice que Marco fue el primer evangelio. Marc fue el primer evangelio que Matthieu y Luc, Jean, yo copié de Marc. Teología, al analizar. ¿Ok? Los 4 libros de los evangelios. Sabemos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Así sucesivamente. Con ça, Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4 livres de l'évangile, commencer l'évangile. Qui est l'évangile premier, pas du que c'est au mec l'évangile. A veces podemos oír algún creyente dice los 4 evangelios. No. Todos 27 libros que hay en el Nuevo Testamento son evangelios. Por eso hay que entender para los 4 primeros evangelios que salieron. Son esos 4, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y después, son les 4 premiers évangiles qui sortent, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pour ne pas dire 4 évangiles seulement. Et 4 premiers évangiles qui sortent. Deuxième, après ça, nous jouons travail. Después vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles. Travail de apóstol a través de Jesucristo. Ok. La carta de Pablo tiene que ver para poder ver. Recuerdo, primer libro que escribió supuestamente es Romanos. Y 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filipenses. Entonces, ahí ustedes pueden ver la carta de Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 cartas que escribió para poder ver. Pablo, apôtre Paul, écrit 13 livres. Et ça nous dit là, premier c'est Romains, deuxième Corinthiens, 2 Corinthiens, troisième Galates, après Éphèse, et quatrième Philippiens, cinquième Colossiens, sixième Thessaloniciens 1, septième Thessaloniciens 2, et huitième Timothée, de Timothée, Tito, Philippenses. C'est ça, l'apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament. Il écrit, quand j'ai l'écrit, il écrit presque mi-temps dans le Nouveau Testament. Un seul apôtre Paul, pour nous comme ça. Carta générale et Apocalypse. 4 générales Apocalypse. Changer 4 générales à Apocalypse. Nous joignent Hébreu, Santiago, et Santiago, un pied, 2 pieds, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Judas, Apocalipsis. Primero encontramos los hebreos, la epístola de los hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judá y Apocalipsis. Eso sucesivamente que concluye los 66 libros, hermanos. Mis amados hermanos, siempre hay que tener el concepto para tener el concepto del Señor. En Juan capítulo 1 dice, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo eran con él, y el verbo era Dios. La première dit, verbe c'est lui-même, tout ça te fait, il te fait la veille, dit, parole là, c'est bon Dieu, c'est lui-même, parole là,
c'est avec il fait tout bas parole là, c'est bon Dieu même. Du coup, frère Mapsem, nous faisons là pour nous capables de comprendre côté nous commencer. Et si pas qu'on est ça, pour nous parler, ou pas capable. Et la Bible a divisé en types de personnes pour voyager, divisé en 3 types de personnes de la Bible. 3 types de personnes, ça, ils qualifient dans la Bible. En primero se califican 3 tipos de personas en la Biblia. Primero, los gentiles. Segundo, los judíos. Tercero, cristianos. Y esos 3 puntos hay que entenderlo para poder trabajar de la Biblia. Recuérdeme, deja su mensaje después, deja su punto, dale clic, dale me gusta. Entonces, ahí podemos llegar a... Tenemos que debatir esos 3 puntos, 3 personas. Que en la Biblia, en la otra sesión, en la otra semana que viene, para podemos compartir con los amigos, con los demás hermanos. Fue mío. En la Biblia, clasifiée en 3 types de personnes. 3 types de personnes, et ça, chrétiens, nous les gens qui peuvent reconnaître bon Dieu, nous les païens. Deuxième, c'est juifs, troisième, c'est chrétiens. La Bible est comme ça. Dans 3 types de personnes, ça, c'est là donc capable de prêcher, c'est là donc capable de porter un message, c'est là donc capable de parler. Partagez et bye, me gusta, m'aimer, écrit dans le canal là, et puis là même, la nous force pour nous continuer, partager, et comme un professeur de la parole, pour nous capables de continuer. Et il y en a l'autre où c'est professeur, nous tous étudiants de la Bible, nous tous sommes théologues, de façon ou l'autre, pour être libre théologie, marcantum, y si todos somos teólogos, una forma u otra. Compártelo, hermano, y deja tu pregunta, y ahí podemos contestar y responder, y ahí podemos llegar. Tu hermano, Joel Isanchal, contigo, con la palabra del Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, a cada persona que vas a escuchar esta palabra, que lo bendice de una manera especial. Bendícelo. Deja que esa palabra entre y deja que conecta con nosotros para podemos viajar en la Biblia y hablar la palabra de Dios. Bendice a cada uno, Señor, que escuche y ve esa palabra y graba y lleva en su vida, en su mente. Bendícenos la palabra de Jesús. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Porque Cristo salva, Cristo santifique y Cristo sana y Cristo es Rey que viene pronto. A todos, mis amados hermanos, en toda institución que esté de Dios, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Tu hermano Joel, siempre con guarda la palabra y practique la palabra, vive de la palabra, Dios poderoso. Bendice a cada uno de ustedes que escucha y platica y lo comparte con los demás. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye.